Hola hermanos, muy buenos días, amada iglesia, ¿qué tal? El Señor les bendiga. Pues ahora mismo, ah, gracias al Señor, tenemos una vez más la oportunidad de estudiar su palabra, ¿no? Estamos ya en una modalidad diferente por motivo de fuerza mayor, como explicamos el jueves en el estudio que no íbamos a estar y por eso es que tenía que dejar este mensaje ya para vosotros para hoy día, ¿no? Así que nada, pues gracias al Señor, ya estamos terminando eh, la temática que hemos estado llevando, el libro de Daniel. Vamos a estudiar hasta el capítulo 6, puesto que hasta el capítulo 6 ah, digamos que el libro de Daniel se divide en dos partes, una parte histórica y luego viene la parte profética a partir ya del capítulo 7. Ya son temas totalmente diferentes. Pero, sin embargo, de la historia, ¿no? De las historias, de los relatos de Daniel y de sus amigos y todo lo que pasó, pues son hechos históricos, verídicos que han pasado, que la historia misma eh, lo resuelve como acontecimientos que fueron, no son historietas, no son, quiero decir, ah, no son cuentos de hadas, sino son episodios reales, verdaderos, que están en la historia secular y que también Dios en su palabra nos ha dejado plasmada, pero sin duda con mucha enseñanza para nosotros como hemos podido aprender de esta historia, ¿no? De la vida de Daniel, de sus amigos, de los reyes de aquellos tiempos y mucha enseñanza sin duda para nosotros. Hemos visto y estamos viendo la soberanía de Dios en la vida de las personas y en la vida de las naciones, de los pueblos, que Dios tiene el control, que Él hace las cosas como Él quiere, como Él le parece, como Él lo tiene establecido. Nada se hará sin que Él no permita, ¿no? Sin que no esté en su voluntad algún acontecimiento de cualquier rincón de este planeta. Él tiene el control de todo. Y eso es precioso y eso es lo que hemos estado aprendiendo. Pues estamos ya en el capítulo 6, ¿no? De Daniel. Y yo le voy a pedir, voy a que ustedes allí donde están puedan abrir sus Biblias al capítulo 6 de Daniel. Así que, pues, a ver, le doy un tiempito para que ustedes puedan abrir la palabra del Señor y yo poder leerla. Y son siempre, pues, 28 versículos. Así que vamos a estudiarla. Mejor voy a leerla porque creo que así ah, en el relato de la predicación podemos entender quizás un poquito mejor. Entendemos que son varios versículos, ¿vale? 28 versículos. Muy bien, dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 6, el título de algunas Biblias dice, ¿no? Daniel en el foso de los leones, ¿no? Y yo he puesto como título Daniel libra a Daniel, perdón, Dios libra a Daniel de los leones, ¿no? De la boca de los leones. Así que, bueno, dice la palabra del Señor, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley
de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, rey, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que todo pueda ser revocado, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Medio y de Persia, la cual no puede ser abrogado. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, hasta aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traído una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y a él se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas y que habitan en toda la tierra,
paso sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Es el capítulo que estamos terminando el estudio. Es un capítulo largo, así que, pero muy interesante y una historia muy preciosa. Vamos a orar. Permíteme, ahí donde estás tú, por favor, puedes también orar. Señor, gracias te damos, te doy por este momento, por permitirme predicar tu palabra una vez más, un domingo más. Señor, es un privilegio, pero a la vez también es una tremenda responsabilidad, Padre. Yo te pido, Señor, que me guíes, que guíes mi corazón, mis pensamientos, para que pueda hablar conforme a tu palabra está escrita. Bendice a mis hermanos que escucharán este mensaje, esta reflexión de tu palabra, y permite que ella pueda tener cabida en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahí estamos con la palabra del Señor, ¿no? Con una historia muy preciosa, una historia que a los niños en la escuela dominical, pues estas historias les encanta, ¿verdad? Y a nosotros también, sin duda. Aquí ya, como bien decía al principio, estamos pues ante ya el final de la parte histórica, digamos, del libro de Daniel, que ya a partir del capítulo 7 les decía que ya viene aspectos de la profecía, de profecías. En los capítulos anteriores vemos que Daniel está, vamos a decir, interpretando visiones de otros, ¿no? Visiones de Belsasar, sueños de Nabucodonosor y bueno, y todas esas historias ahí que vemos, ¿no? Muy preciosas. Pero sin embargo, a partir del capítulo 7, él ya empieza a mostrar sus propias visiones, por decir así, que Dios le dio las visiones ya en forma diferente, que eran propiamente de él, que Dios le revelaba para el pueblo y sobre todo con mucha connotación futura. Daniel es un profeta muy importante, vamos a decir así, para poder entender el libro de Apocalipsis, ¿no? Del final de los tiempos. Él es la clave, por decir así, para poder entender Apocalipsis, sin duda. Pero bueno, ahora estamos estudiando ya la última parte, un testimonio apasionante de él. Y estamos ahí, pues, Daniel, ¿no? En una situación donde vemos que él está en su entorno con mucha gente que lo envidiaba, ¿no? Que, que no le querían, que no le amaban, quizás mucha gente hipócrita a su alrededor. Él tenía un cargo muy importante y normalmente pues quizás había muchos a sus alrededores que le adulaban, pero que por las espaldas, como se dice vulgarmente, ¿no? le clavaban la espada. Y eso vemos aquí en este hombre de Dios, ¿no? Como vemos ahí, yo digo aquí la vida de integridad probada. O sea, la vida de Daniel es probada, pero de una forma, pero muy, muy meticulosa. La gente con la finalidad de verle caer, de verle algún error, pues y tratan de indagar en lo más íntimo de sus vidas. Estaban como unos bandidos mirándoles qué hacía y qué no hacía. ¿Te imaginas tú que alguien esté persiguiendo tu vida y para mirarte desde que te levantas hasta que te acuestes, qué haces, a dónde vas y todo eso debe ser algo muy desgastante, me imagino, ¿no? Pero bueno, Daniel no tenía ningún problema.
A él lo siguieron y le investigaron lo que más no pudieron y no pudieron hallarle nada, nada, ningún fallo, ninguna falta, ni algo de poder acusarle. Qué impresionante, ¿no? Qué desafío que esto, la vida de Daniel nos deja a nosotros, porque yo no sé si tú y yo podemos decir delante de Dios y a ti mismo, ¿no? Que también tú y yo vivimos esa vida íntegra, ¿no? Que nadie te pueda señalar algún fallo, algún error, alguna actitud de tu vida, alguna cosa oculta que tú estés haciéndolo, que yo esté haciéndolo y que, ¿no? Y que nadie pueda decir nada, que nadie, ¿no? Si decir, no, de verdad que él o ella es una persona íntegra, pero también vemos que en verdad era esa persona. Su vida fue una vida íntegra, íntegra en su totalidad, con la ayuda de Dios, sin duda, ¿no? Y la vida de él, pues para nosotros es un tremendo desafío, un tremendo desafío. Sabemos que la vida de Daniel, pues impactó la vida de sus eh, pues personas de sus tiempos, pero no solamente impactó en su alrededor, sino su vida fue un impacto a reyes, a príncipes, ¿no? A hombres poderosos, al gobierno. O sea, tenía una influencia realmente impresionante, ¿no? Impresionante. Qué bonito, ¿no? Qué desafío. Ojalá nuestras vidas también puedan ser impactar, ¿no? Impactar en el lugar donde tú te mueves, el lugar donde tú estás, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en la calle, en la tienda, donde sea, ¿no? Que ojalá nuestra vida pueda impactar. De repente Daniel pues tuvo el acceso de trabajar, vamos a decir, de ser un funcionario público y estar al lado del rey en los palacios, ¿no? Pero el Señor de repente no te lleva a ese lugar, pero ahí donde estás, en casa, en el lugar donde tú estás, sabes que puedes influenciar también en la vida como este hombre, ¿no? Me llama la atención cuando dice, ¿no? Que Daniel tenía un espíritu superior, ¿no? Un espíritu superior. Vemos que Daniel era un hombre que inspiraba mucha confianza, porque el rey, pues cuando vemos que entró el rey Darío, él empieza a organizar su gobierno y empieza a organizarlos por provincias, donde llaman los sátrapas, que eran encargados de cada provincia, pero habían tres personas que eran los que iban vamos a decir, eran los jefes a los cuales los sátrapas tenían que rendirle el trabajo, por decir así, que ellos estaban haciendo, ¿no? Y de verdad que eso hace ver que el rey Darío tenía mucha confianza en él, ¿no? Que algunos dicen que lo dejó como el primer ministro, por decir así, de todas esas personas. Pero sin embargo, la vida de Daniel, su integridad, su forma de conducirse en el gobierno, en el trabajo, era una persona pues muy fiel, muy correcta, muy íntegra, ¿no? Cosas que muchas veces en el trabajo o donde tú te encuentres, en el entorno, muchas veces, a veces no te encuentras con gente de esa vamos a decir, de esa estirpe, de ese estilo de vida, ¿no? Y Daniel de alguna forma era quizás la piedra en el zapato de toda la gente porque en esos puestos pues era muy fácil poder engañar, poder extorsionar, poder decir esto así, pero sin embargo no es. Y con Daniel sabían que no iban a no iban a poder porque era una persona íntegra. Con él no podían engañar, con él no podían ponerse de acuerdo para engañar a su jefe. Y entonces, claro, ¿cómo nos sacamos a este tipo de lado, ¿no? ¿Cómo nos sacamos a este religioso, a este con quien de verdad no vamos a poder hacer nuestros chanchullos, como se dice, ¿no? Vulgarmente? Pero eso era realmente
la situación y por eso viene esta envidia que tenían y ver la forma de poder sacar a esta persona. Y que eso muchas veces pasa, ¿no? En la vida de los cristianos. Y ojalá pase, y ojalá que tú en tu trabajo o donde, en donde estemos, no seamos personas con quien podamos contar para algo oculto. Ah, no, mira, pues contamos con este, porque este es chueco como todos los que están aquí. No, ¿verdad que no? ¿No? Que seamos diferentes. Con Daniel no iban a trazar absolutamente nada. Con Daniel era un hombre íntegro, que no iba a permitir chismes, no iba a permitir habladurías, no iba a permitir mentiras, nada por el estilo. Y es lo que tú y yo debemos de persistir en ese sentido, ¿no? De que seas una persona íntegra. Si alguien quiere venir a hablarte algo malo de alguien o algo, que sepan que contigo no cuentan, porque eres una persona íntegra, que sepan que contigo, que tú no vas a entrar al ruedo de los chismes, de las habladurías, de las acusaciones y cosas por el estilo, ¿no? Y eso es precioso. Y eso vemos, pues, en la vida de Daniel. Daniel era un hombre querido, amado por el rey, lo consideraba mucho al rey, pero sin embargo él tenía una tremenda presión. Él tenía la acusación de la gente. Él tenía, la verdad, una presión tremenda que cualquiera persona no lo podía soportar, porque todo el mundo estaba contra él. Fueron a hacerle una acusación de verdad muy devastadora y muy maligna ante él, ¿no? Y yo me imagino la vida de Daniel, yo me imagino en su situación, eh, es como decir que todas las cosas le salían mal, o mejor dicho, que todos estaban contra él. Sus compañeros de trabajo le envidiaban, hablaban más de él, le estaban acusando, ¿no? Lo injuriaban y, bueno, pues todo lo malo le estaba pasando a este pobre hombre. Y él se diría, no, diría, Señor, Señor, pero ¿por qué me está pasando a mí estas cosas? Si tú sabes, yo vivo una vida íntegra, yo me estoy esforzando por vivir una vida que a ti te agrada. ¿Y por qué la gente está todos contra mí? ¿Por qué están hablando de esta manera de mí? ¿Por qué me están criticando? ¿Por qué todos están en contra de mí? Y él podría estar en un estado de ánimo realmente muy, muy triste, ¿no? Entonces, pues ante esta situación, ¿no? Vemos que en el principio estos hombres van con la intención de que no podían pillarle nada a Daniel, no veían y dicen, en el aspecto de su religión vamos a poder hacerlo. Entonces, lo tramaron muy bien cómo pillar realmente a Daniel. Y pues mira, con mentiras, con engaños, con cosas de aquí del trabajo, que robe algo, que haga algo, que no llegue a la hora o que se pase de vivo aquí en este trabajo, ahí no le vamos a pillar. Solamente le podemos pillar en el asunto de su religión, de su cristianismo, por decir así para nosotros, ¿no? Y entonces, claro, pues no habían cómo. Entonces, ven cómo se inventan. ¿Cómo podemos inventar? ¿Cómo podemos hacer caer a este tipo? ¿Cómo lo sacamos del camino? Porque esta es una piedra en el zapato, dirían ellos, ¿no? Pues lo que idearon decían, mira, vamos a adular al rey Darío. Vamos a decirle, buf, Darío, tú eres lo máximo. Y vamos a hacer este edicto, ¿no? Que en 30 días te adoren a ti. Que te reconozcan poco menos que tú eres un dios. Y esa adulación a este rey, pues le pareció bien, ¿no? Le pareció bien. A veces nosotros como humanos nos gusta que nos adulen, nos gustan que nos digan, oh, qué grande eres tú, que si no fuera por ti, que por aquí, que por allá. Y a veces pues no las creemos, ¿no? No las creemos. Y de repente puede ser verdad, porque eres una buena persona. Pero ya a veces ya como que ya somos la solución para la vida de todas las personas. Y creo que de alguna manera en este rey, pues ese bicho le entró, ¿no? Como que le engañaron, lo engatusaron, lo hicieron creer que era Dios, porque era lo que le estaban diciendo, no, tú eres un Dios, que ante ti, que a ti solamente vengan, se postren, te pidan a ti.
porque realmente tú puedes solucionar los problemas a todo el mundo. Tú eres la solución para las personas. Y el rey pues se la cree, no se la cree. Se la creó esa adulación. Y sin darse cuenta, por los halagos que le daban y le hacían, y le hicieron cambiar de mente y de parecer. ¿No? Estas cosas se ven muchas veces en nuestro entorno, ¿no? En una relación de pareja, ¿no? Cuando por ahí encuentra a las jovencitas alguien que le está adulando, uy, mira, eres lo máximo, eres la chica más guapa que, que- que he visto en mi vida. Y empiezan a decir cosas, y de repente, ay, sí, hasta que consiguen lo que quieren y chao, y ya se olvidan de todo. ¿Qué ha pasado? Han empezado a adular a esa persona y se la ha creído y han caído en el juego. Pues así cayó este hombre y así muchas veces caemos y estamos expuestos a caer en situaciones como esas, ¿no? Que el Señor nos ayude a poder discernir cuando alguien viene a adularnos y decirnos que somos lo máximo. No te lo creas, por favor. Pongamos en nuestro lugar, ¿no? Porque hay mucha gente aduladora que te lo hace de una forma malvada, como estas personas. Cuando el rey se la creó, él se creó que todo era verdad lo que le decían, cuando en realidad era una mentira. Y él no pudo discernir, porque cuando son adulaciones son puras mentiras. Entonces, pues finalmente el rey firma ese edicto, muy bien, me parece bien que me adoren a mí durante 30 días, excelente, ¿no? Y Daniel, pues, dice el versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas sus ventanas de su cámara, que daba a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba como lo solía hacer antes. Cuando él se enteró que el rey había firmado eso, quizás él diría, bueno, pues todos los sátrapas, todos mis compañeros de trabajo están contra mí, pero el rey ha firmado también ese edicto, o sea que el rey también está contra mí. Madre mía, Dios mío, ¿qué hago? Señor, ¿dónde está mi integridad? ¿Dónde está tu cuidado? Señor, ¿qué es lo que hizo? Oró, como dice Santiago, ¿no? ¿Está alguno afligido? Haga oración. La primera, Santiago 5:13a, es lo que dice. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Creo que esa idea, ese pensamiento en Daniel estaba en su vida. Cuando tú estés afligido, cuando tú estés en una situación que todo parece que está en contra de ti, lo que tenemos que hacer es orar. Daniel no se fue, no se derrumbó. Ay, Señor, mira, todos están contra mí, que por aquí llorar, ya no voy más a la iglesia, que por aquí son unos hipócritas y que historias como esas. Daniel no hizo eso. Oró al Señor. ¿Qué haces tú cuando ves que todo está en contra de ti? Cuando ves que las personas están en contra de ti, cuando encuentras la crítica, cuando encuentras este tipo de cosas, ¿qué haces? ¿Oras como Daniel? ¿O te vas y te quejas y estamos en esa actitud? Aprendamos que cuando estamos en esto, mira este ejemplo, este hombre se fue y oró al Señor. Y yo me pregunto y me decía, Señor, ¿qué oraría Daniel cuando estaba en medio de esta situación? Cuando sabía que habían firmado un edicto y que iba a ir al foso de esos leones. Yo me imagino, ¿no? Y como dice la palabra, da gracias en todo. Seguramente que Daniel diría, Señor, gracias por esta situación que me estás pasando. Señor, me imagino que él oraría así, daba gracias, porque él daba gracias por todo. Y Señor, y si me van a meter a ese foso de los leones, y si tu nombre va a ser glorificado, amén, Señor, yo acepto esta situación. Yo no creo que Daniel estaría allí llorando y quejándose delante del Señor, sino, Señor, pidiendo, dame fuerza, Señor, para cuando tenga que entrar en ese foso, pues tú me des las fuerzas, como cuando tú y yo necesitamos esas fuerzas, ¿no? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Él oró y yo me imagino que él agradecía a Dios. Aprendamos a dar gracias a Dios en todo y por todo. Da gracias al Señor, cántale y adórale cuando todo te sale bien. Cuando todo ves su provisión, ves su bendición, ves su cuidado, gloria a Dios. Pero cuando ves dificultad, cuando ves crítica, cuando ves los problemas, cuando ves ese camino angosto, también dale gloria a Dios. Agradécele al Señor por eso, porque es lo que dice Dios, que le debemos de agradecer en todo y
por todo, ¿no? Entonces, vemos ese precioso testimonio de esta forma de cómo sale Daniel de este problema, ¿no? Qué bonito. Ojalá tú y yo tomemos esta resolución cuando estamos pasando por las dificultades, cuando todo está en contra, ¿no? Entonces, la decisión sin duda que este hombre tomó no fue una decisión mala al firmar ese edicto, al creerse que sí, él era el rey, que lo adoren, genial, se dejó engañar, pero sin embargo, pues fue una decisión que a la larga le trajo mucho pesar, porque se dio cuenta que de verdad le habían estado engañando, que era una trama la que estaban haciendo, y finalmente, y así fue una trama, fue un engaño. No se dio cuenta porque él en el fondo amaba a Daniel, pero no se daba cuenta la decisión que estaba tomando. Y muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? Muchas veces tomamos decisiones que no son las correctas y que a la larga nos va a tocar muchas veces llorar y nos va a pesar. Y eso fue lo que pasó. Como padres a veces tomamos decisiones que a la larga pueden afectar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros queridos, porque el rey de verdad amaba cuando él se entera de que todo este artilugio, de que toda esta forma de cómo vinieron a alabarle a él, a engañarle, a hacerle creer que era lo máximo, era una mentira. Se dio cuenta de que era todo mentira. Y él se dio cuenta que tomó una decisión en base a situaciones como esta, como dice el capítulo 14, cuando dice el rey oyó el asunto, le pesó en su corazón porque vinieron a decirle que Daniel oraba, ¿no? Le dice, le acusan de varias cosas, ¿no? Entonces respondieron y dijeron, delante del rey, le dice Daniel, que es el de los hijos de la cautividad de Judá, diciéndole, ese esclavo, ese tal por cual, ese hombre que es un esclavo aquí, ¿no? Le dice, mira, ese no te respeta. Le dice, mira, no te respeta, rey. Además le dice, ni acata tu edicto. Acusaciones. Le dice, y más encima, 3 veces al día hace su petición. Es que esto no puede ser, rey. Y ahí es donde se da cuenta el rey, ¿no? Dice que cuando oyó el asunto, el rey le pesó en gran manera. Y dice que resolvió librar a Daniel, porque se dio cuenta de que todo eso era una trama. Decisiones que el rey tomó sin tener en cuenta, pero que finalmente le iba a traer un pesar. Y eso es de lo que nosotros muchas veces tenemos que cuidarnos, ¿no? Esta situación no pudo dar vuelta atrás porque ya había sido firmado por él y le acusan incluso en el versículo, aquí vemos que en el versículo 15 dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia y que ningún edicto u ordenanza que el rey firma puede ser abrogado. Esto ya no puede ser anulado. Ese hombre tiene que ir al foso de los leones, tú mismo lo has firmado. Sí, diría el rey, lo he firmado, pero por sus mentiras, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, incluso el rey intentó librar, dice en el versículo anterior, dice, y resolvió librar a Daniel, dice, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Cuando él se dio cuenta de que esto era una trama, intentó librarle para que Daniel no vaya a ese foso de los leones, pero ya no pudo porque había firmado ese edicto. Esto me hace recordar cuando el Señor Jesucristo, cuando Pilato quiso librarlo, ¿no? Pero ¿qué hay? ¿Qué ha hecho este hombre inocente? Yo no veo por qué ustedes romanos o judíos quieren matarlo. ¿Por qué quieren matar a este? Es un hombre inocente, no veo nada. Dice que él intentó librarle durante todo el día. Me hace recordar un poco a lo que pasó con el Señor Jesús, ¿no? Pero ya el rey, pues ya no había vuelta atrás, ¿no? Y ahí estaba en esta situación. Dice que le rodearon, la idea de rodear en la Biblia al Señor Jesucristo, los judíos también cuando le discrepaban, dice que le rodeaban. Es como cuando hay unos delincuentes que te rodean para asaltarte, pues un poco es la idea, ¿no? Cuando te rodean es porque van a por ti,
o por algún argumento, y eso es lo que al rey le dice, le rodean ahí todos esos sátrapas, todos esos que venían envidiosos a acusarle y le dijeron, tú no puedes dar vuelta atrás. Y efectivamente no podía dar vuelta atrás, porque ya había firmado un edicto. Y Daniel definitivamente tenía que ir al foso de los leones. Daniel, pues, no sabía, un incrédulo. Bueno, pues él pensaría que Daniel sería destruido, ¿no? El rey, un incrédulo pensando, ¿no? En Daniel. Y le pesaba la decisión que él había tomado, ¿no? Muchas veces nosotros tomamos o hemos tomado decisiones que hay mucho pesar en nuestras vidas y que ha tenido consecuencias fatales o pueden tener consecuencias fatales. Por eso debemos siempre meditar, buscar, orar al Señor para las diferentes decisiones que uno puede o quiere tomar, que son a veces muy, muy determinantes, ¿no? Este hombre ya no pudo hacer nada por Daniel. Le pesó en su corazón, dice que le dio mucha tristeza cuando Daniel tuvo que ser metido, ¿no? A ese horno de fuego, ¿no? Le dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre, le dice, ¿no? Le dice con la tristeza en su corazón, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces por nuestras malas decisiones vemos familiares, vemos personas queridas que, que a veces ha habido un colateral de nosotros mismos? Pero no nos sintamos culpables tampoco. Lo que tenemos que ver es a futuro siempre, ¿no? En cuanto a decisiones en nuestra vida que tenemos que tomar, que la vida muchas veces se torna en eso, ¿no? Decisiones y muchas cosas. Entonces, pues viene, el rey estaba muy triste por lo que había hecho, por las consecuencias de esa mala decisión que él tuvo. Él prácticamente veía muerto a Daniel, ¿no? Entonces no pudo dormir, dice que se le fue el sueño pensando por esa mala decisión que él había tomado. Y en la mañana, dice muy temprano, dice el versículo 21, entonces Daniel respondió, perdón, el rey pregunta, ¿no? Dice que acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces respondió el rey, oh rey, vive para siempre. Y le dice, mi Dios, ¿no? El Dios era de él, se lo había apropiado, como tú y yo tenemos que apropiarnos. Envió a su ángel, el cual, dice, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daños. Dice, porque ante él fui hallado inocente. Y qué precioso, ¿no? Qué precioso es eso de poder decir delante de ti, Señor, soy inocente. Y lo interesante es que ningún hombre delante de Dios puede ser inocente si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El salmista decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Esta palabra me hace recordar porque ante él fui inocente. ¿Sabes que tú y yo delante de Dios somos inocentes? Dios te ve a ti como un perfecto inocente, como si tú no hubieras pecado, siempre y cuando tú hayas aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Te has puesto a pensar que Dios te ve como si nunca hubieras pecado? Y esa era la fortaleza, esa era la esperanza, esa era la seguridad que tenía Daniel delante de Dios. Esa es la seguridad que tú tienes. Tú estás en Cristo. Si estás en Cristo, Cristo pues te ve así como este inocente, ¿no? Y aún le dice delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, sin duda. Apela a su integridad, apela a su buen testimonio, ¿no? Me hace recordar como el Señor Jesucristo le decía también a sus opositores, si tienes de qué acusarme, dímelo ahora mismo, sácame los trapitos al aire, como se dice vulgarmente, y dime, pero no tenía nada de qué acusarle. Y Daniel le dice, ni ante ti tampoco he hecho daño,
ni he hecho nada malo, ¿no? Pero ante Dios, que es lo precioso, ¿no? Vemos las consecuencias de estos hombres, versículo 24, y dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, dice, ellos, sus hijos, sus mujeres, ¿no? Ni aún habían entrado, dice, al foso de los leones, habían llegado al fondo, vinieron ellos y los destrozaron. Justicia de Dios, ¿no? Dios guarda a sus hijos, libra a sus hijos. Por eso el Señor dice, no, no toquéis a mis ungidos, no toquéis porque el Señor nos guarda de esta manera. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Y qué precioso, hermanos, cuando hay un buen testimonio. Cuando hay un buen testimonio de este hombre de integridad, un hombre de fe, un hombre intachable. Vemos cómo llega a impactar su vida, ¿no? Cuando ve que Dios responde a este Daniel en quien había confiado, ve una fe genuina, una fe ciega en el Dios que él tenía. Y este rey no sabemos si se convierte, pero finalmente Daniel permite que su vida glorifique más a Dios, porque el objetivo de nosotros los cristianos no es glorificarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Cuando Dios hace una obra en ti, Dios es el que tiene que ser glorificado y Él es glorificado. Y aquí vemos ese efecto del cual tú y yo debemos de producir en nuestras vidas, ¿no? Vemos que el rey Darío da un edicto, dice que todos los pueblos, naciones y lenguas en toda la tierra paso sea multiplicada. Dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen a la presencia del Dios de Daniel. Qué precioso, del Dios de Daniel, del Dios de la iglesia de vida y familia de aquí de Guadalajara. Qué precioso, ¿no? Que digan, mira, esos cristianos, esos que se reúnen allí, de verdad, tienen una fe genuina, son íntegros, ¿no? Y glorifican a Dios. Finalmente, dice, ¿no? Cosas que son impresionantes, ¿no? Dice que teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Dice, porque Él es Dios. Reconoce que no hay otro Dios. Aun cuando Él es un idólatra, pero Él reconoce que, no, que solo Él es el Dios. Él es el Dios viviente y que Él permanece por todos los siglos. Él reconoce que su reino tiene un fin, pero que el reino de Dios no tiene, porque Él es el Dios, ¿no? Porque Él es el Dios, es lo que dice. Y su reino nunca será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Qué precioso cuando la gente, por mi testimonio, por tu testimonio, glorifica a Dios de esa manera, respeta a Dios de esa manera. No sabemos si este rey se convirtió, probablemente no, pero el testimonio, ese efecto que hubo, ese buen testimonio de un pueblo de Dios, ¿no? Cuando hay esta vida que de verdad es una vida diferente y ahí glorifican al Señor. Vemos cómo la bendición que hay, hermanos, detrás de un buen testimonio. Que el Señor nos ayude a dar un buen testimonio para que Dios sea glorificado, aunque sean los impíos, los que no conocen a Dios, por la integridad de tu vida y mi vida puedan glorificar a Dios y puedan decir, mira, el Dios que sirven estas personas es el Dios verdadero, es real ese Dios, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí en en esta, en esta confesión de este rey, que era un malvado, era un perverso, sin duda, pero que glorifica a Dios. Y el punto es eso. Tú y yo debemos de querer que Dios sea siempre, siempre, siempre glorificado. Todo lo que tú hagas sea, si el Señor dice, aun si lo que comes, todo lo que hacemos, lo que comemos, todo sea para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Todo, hermano. Todo. Y aquí vemos qué precioso este fino. Dios, una vez más, siendo glorificado por la vida de este hombre. Como conclusión, yo quisiera dejarte un pasaje de este mismo libro. Está en el mismo libro de Daniel. Daniel 11:32
donde este pasaje para mí es uno de mis favoritos, sobre todo la parte B de este pasaje, y lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Dice: capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. O sea, aquellas personas que nos seduce el pecado, que preferimos las cosas oscuras, las cosas turbias, a esos el diablo va a capturar. A esos el diablo son presas fáciles, son cristianos fáciles. Ah, le pongo esto y listo, aquí lo tengo del cuello, ¿no? Es lo que le pasó a este rey. A este rey lo adularon sus sátrapas y le dijeron: mira, tú eres Dios, a ti un mes, un edicto para adorarte, que nadie se postre sino a ti. Y lo adularon, y mira las consecuencias que él pudo tener, ¿no? Y muchas veces puede ocurrir eso con tu vida. Puedes estar permitiendo adulaciones en tu vida. Puedes estar permitiendo cosas que no vienen al caso de un verdadero cristiano, con la finalidad de apartarte del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios, de sus ordenanzas, de la vida en la cual nos lleva. Esas son las personas que no conocen a Dios, como bien dice, ¿no? Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Ante las tentaciones de este mundo, ante las propuestas que te dé este mundo, si tú eres un verdadero hijo de Dios, si yo soy un verdadero hijo de Dios, voy a resistir, me voy a mantener firme, fuerte, me voy a esforzar, porque no es fácil, sin duda, no es fácil, somos pecadores, tenemos que estar luchando día a día, cada momento, cada instante, con nuestra naturaleza caída. Pero sin embargo, este hombre dice que se mantenía fuerte y va a resistir. Si tú conoces a Dios, tú te vas a mantener fuerte en tus convicciones, en lo que tú crees, en tu fe. No vas a resistir, ¿no? Y vas a luchar para que Dios sea glorificado. Espero que ese sea el propósito de tu vida, que tu propósito de tu vida sea dar gloria a Dios con tu vida, con mi testimonio, y que Dios nos ayude. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un tiempo precioso y ya nos estaremos viendo mediante la próxima semana. Y nada, pues que Dios haga la obra en sus corazones. Les amamos mucho. Saludos de piedad y nada, ya nos estaremos viendo. Que el Señor les bendiga, disfrutar su tiempo de coinonía. Bendiciones. Hasta luego.